Hola, ¿qué tal? Como ya te hemos ¿Qué comentado, tal? somos alumnos de la Universidad Católica, estamos en el séptimo ciclo y este trabajo es para el curso de comportamiento organizacional. Entonces, el tema que vamos a tratar ahora es la comunicación como una competencia personal y como te he explicado, las preguntas se han dividido en dos bloques, ¿no? La comunicación como una competencia cuando eres un postulante y luego la comunicación como es evaluada en una empresa cuando eres trabajador. Ujú. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, Alonso. De primero, como unas preguntas así generales como para conocernos. Ya, ¿Cuál es tu nombre? ya. Yo me llamo Cintia Ceballos Díaz. Em, bueno, trabajo en Interseguro ya hace... En abril cumplo 4 años y bueno, pertenezco al área de gestión y desarrollo humano. Veo todo el tema de selección y desarrollo. ¿Y siempre has trabajado en la misma área? Sí, de hecho, más mi experiencia es en selección, ¿no? Recién en Interseguro ya hace como 2 años estoy viendo cosas de desarrollo, por ahí clima laboral también, y de hecho este año otras cosas adicionales, ¿no? Pero en relación al área. ¿Y qué actividades más o menos has tocado tú dentro de estos 4 años? ¿Y Ya, ahora qué ajá. actividades Por ejemplo, realizas? inicialmente yo soy la responsable de toda la selección comercial, ¿no? La selección comercial implica todo lo que son posiciones de ventas, netamente, eh, tanto para contratar personal externo como ascensos, ¿no? De manera interna. Y bueno, ya las actividades de desarrollo implican, por ejemplo, involucrarme en actividades de planes de mejoras de los trabajadores cuando su desempeño no ha salido muy bien, hay que hacerles un seguimiento y reunirnos con el jefe para saber de qué manera podemos ayudar a ese trabajador a que mejore su desempeño. Veo todo lo que es las evaluaciones de desempeño, tanto la parte del sistema, bueno, como la parte también de dar el feedback, ¿no? Los talleres, entrenar a los líderes, cómo deben evaluar a su personal, cómo darles un feedback efectivo cuando llegue el momento de evaluarlos. Bueno, actividades de clima laboral también, como por ejemplo focus group, por ahí a veces en los equipos hay problemas de clima, entonces nos reunimos con los jefes y proponemos qué planes de acción podemos tomar para que esto mejore, ¿no? Entonces va de la mano mucho el trabajo con los líderes. Nosotros los llamamos a los jefes líderes acá en Interseguro y de hecho también un trabajo arduo directamente con el colaborador. Entonces, esas son las actividades que actualmente estoy llevando. Ya como para entrar un poco más al tema que queremos profundizar, es primero, como te explicó Medali, es como que primero vamos a hacer algunas preguntas sobre los pasos previos como de selección. Y respecto a eso queremos saber en los procesos de selección que tienen Interseguros, o sea, qué formas de comunicación evalúan, porque conocemos que hay diferentes formas, entonces queremos saber. Sí. Y si alguna le dan más relevancia o no, y por qué. Ya. ¿Evaluamos cuando vamos a contratar a alguien de afuera o ya Sí, evaluamos? o sea, en las dos partes. Primero en las cuando dos partes. Ah, ya, primero alguien quiere fuera. postular. Ya, perfecto. Cuando es un candidato externo, ¿no? En verdad se evalúa, la comunicación se evalúa dependiendo del nivel del puesto, ¿no? Porque hay niveles, ¿no? De practicante, nivel mando medio, mando alto, no analista, jefatura, supervisión, gerencia. Y esto va a variar, esa competencia de comunicación va a variar el nivel según el cargo al cual nosotros vamos a contratar, ¿no? De hecho, que si es a un nivel de practicante, no vamos a ser mucho más exigentes como al de una jefatura, una gerencia, ¿no? Entonces, de manera general, lo que evaluamos en la comunicación no solamente es el tema del desenvolvimiento, o sea, la parte verbal, no solamente el contenido de lo que dice en cuanto al tema de palabras, sino a cómo lo dices, las formas, cómo tú te comunicas. Nos interesa mucho y es clave para nosotros los psicólogos la comunicación no verbal también, ¿no? Como ustedes saben, la comunicación no verbal es la expresión corporal, ¿no? Entonces tu expresión corporal habla por sí sola en una evaluación. Claro, entendemos que a veces la mayoría se ponen ansiosos frente a una entrevista, que es lo más normal y nosotros somos súper comprensivos en eso. Y sabemos que hay algún momento en cual el candidato por ahí se bloquea, ¿no? Entonces somos comprensivos,
pero de hecho lo medimos durante toda la evaluación, ¿no? No solamente en la entrevista, sino también pasan por de repente alguna dinámica grupal o por una prueba presencial que hay que aplicarle, entonces todo va de la mano, ¿no? Eso es en cuanto a un candidato externo, ¿no? Lo hablo de manera general. Y ya cuando contratamos a este colaborador, igual, o sea, de hecho también va a depender del nivel del puesto y también de sus funciones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Va a ser diferente nosotros como evaluadores, como psicólogos, evaluar a un practicante que está en archivo, porque su comunicación con el cliente va a ser casi nula, no va a tener conversación mucho con el cliente o con las demás áreas, porque va a archivar cosas, expedientes, o sea, su mundo o su actividad que predomina es archivar, llevar el control, el registro y más, o sea, básicamente la relación con la computadora y el valorado que pueda archivar. Pero va a ser diferente evaluar la comunicación, por ejemplo, de un practicante de recursos humanos, ¿no? Que tiene más contacto con la gente, que interactúa más, que por ahí le tiene que pedir algo a un jefe o a un compañero o a un supervisor o a alguien. Entonces ahí, si esta persona, su comunicación no está en proceso de desarrollo, sí va a tener dificultades porque le va a costar mucho. Ahora es un nivel de practicante, de hecho va a estar en pleno entrenamiento, ¿no? En proceso de... pero varía, ¿no? Por eso digo que varía mucho tanto el nivel y a qué posición ingresa la persona. Pero básicamente nosotros en Interseguro, la evaluación que hacemos dentro de la comunicación, lo hacemos dependiendo de ello, ¿no? De hecho que para nosotros la clave es la forma como te comunicas. Vengas de cualquier área, es tu estilo. De hecho nosotros mantenemos acá un estilo bastante cordial, bastante asertivo. De hecho, si por ahí vemos a una persona que no se está comunicando bien y que por ahí puede afectar susceptibilidades a otras personas, por ahí que les damos un feedback, pero no es que nuestra evaluación sea tan constante, estar fiscalizando si te comunicas bien o no. Simplemente son unas alertas para nosotros, ¿no? Pero básicamente es ese tipo de evaluación que nosotros realizamos, ¿no? De hecho, la comunicación no solo es verbal y no verbal, ¿no? También existen los correos, los mails, que ahí la comunicación es más fluida porque todo es correos, ¿no? Eso es una empresa, entonces, de hecho, es más fría esa comunicación, ¿no? A veces tú quieres transmitir ese mensaje, pero en mail suena más frío y hasta a veces la persona que lo recibe de repente en otro tono o cómo lo puede interpretar, ¿no? Entonces, a veces sí es difícil y hay que ser muy cuidadosos con lo que tú escribes, ¿no? O sea, siempre el agradecimiento, ¿no? Los temas de si por ahí te diste cuenta que en verdad fue muy frío, nada, agarras el teléfono, que es otro medio de comunicación, y como que por ahí puedes un poco el tema de aclarar el mensaje, ¿no? Pero básicamente siempre en una empresa, y bueno, aquí la gente es muy cercana, ¿no? Por lo menos acá en esta sede comercial, en la administrativa también, pero más la gente hay una necesidad de comunicación cercana, de verte face to face para comunicarse. Por correo también, pero según el perfil aquí en comercial es un tema más de que te vean, de que te respondan en ese momento, ¿no? Y nos comentaste que dentro del proceso de selección, cuando alguien quiere postular, es algo importante la comunicación tanto verbal como los gestos y la no verbal. Sí. ¿Alguna le dan más importancia o no? ¿Creen que las dos van de la mano? Van de la mano, pero yo le doy más importancia a la no verbal, porque te arroja cosas más espontáneas de ti, o sea, es lo tuyo. De repente tú puedes hablar muy bonito, pero tu expresión corporal da otro lenguaje diferente a lo que estás diciendo. Entonces ahí no hay una congruencia en el mensaje, ¿no? Entonces nosotros los psicólogos sí le valoramos más la expresión no verbal, ¿no? Es más, de repente hay personas que por ahí sufren de problemas de tartamudez o entre otras cosas y que son buenos, ¿no? Entonces
nosotros no nos fijamos tanto por esa, de repente el tip que tiene o ese impedimento, inconveniente, ¿no? Sino la forma como lo dices, tu actitud, yo creo que esas cosas hacen la diferencia, ¿no? Entonces más el fondo que el contenido. También nos comentaste que hacen algunas actividades o como dinámicas en el proceso de selección para evaluar justo eso. ¿Nos podrías comentar como que algunas o darnos algún ejemplo? Claro, de hecho las actividades, hacemos dinámicas grupales, ¿no? Es donde ahí se presta que un grupo se comunique más, hable más, ¿no? Entonces, son actividades lúdicas, de repente que no tienen nada que ver con el puesto, pero sí preguntas abiertas, ¿no? Donde tengan que comunicarse. Por ejemplo, yo que evalúo a la fuerza comercial, ellos sí tienen que tener bien desarrollada esa competencia porque son vendedores y tienen que tener un lenguaje bastante claro, seguro, con mucho aplomo con el cliente. Entonces tienen que tener un lenguaje bastante limpio, ¿no? Y asertivo también, y convincente. Entonces, estas dinámicas son bastante lúdicas, se adaptan según el caso o el tipo de población. Y básicamente ahí todo es un conversatorio, ¿no? Se agrupan y por ahí yo les pongo un caso X y ellos ya lo van debatiendo. Yo les voy haciendo preguntas un poco donde mido también el tema de su argumento, capacidad de respuesta, por ahí que les puedo poner alguna situación un poco estresora, entonces también va de la mano, ¿no? Con esa competencia de comunicación. Y en cuanto a la comunicación no verbal, por ejemplo, si una persona tiene muchas muletillas o baja la mirada cuando habla o otras expresiones que tal vez pueden ser, o sea, pueden descontarte en el puntaje del proceso de selección, ¿toman en cuenta eso? ¿Le dan alguna importancia? Sí, de hecho sí, o sea, somos comprensibles en el momento de que se nota que la persona está recontra nerviosa, con mucha ansiedad por encima, porque de por sí ya evaluarte es estresante para la persona, ¿no? Lo comprendemos. Pero sí, es un indicador, ¿no? De hecho, para un comercial tener la muletilla constante sí va a ser un poco de inconveniente, pero igual si vemos que se puede trabajar con eso y de la mano su jefe lo trabaja también, entonces por ahí podemos evaluarlo, ¿no? Pero de hecho también viene un tema de inseguridad detrás, ¿no? O sea, si agachas la mirada, no miras a los ojos, es como que no quieres mostrarte ante la sociedad, no quieres mostrarte abiertamente. Y si vas a postular a un puesto comercial de ventas, definitivamente no calificarías, ¿no? O sea, eso es básico, ¿no? Porque ventas es relacionarte con todo el mundo, ¿no? Porque vas a vender un producto. Nos comentabas que la comunicación, o sea, la comunicación que uno tiene es una competencia muy importante. Sí. Hablando de las competencias en general, ¿qué otras competencias personales consideran que son importantes o aprecian en Interseguro? En Interseguro hacemos muchas competencias, pero las básicas, por ejemplo, de hecho la compañía está llena de cambios en sí, el grupo también como grupo Intercorp, pero en Interseguro lo que nosotros valoramos mucho es el tema, bueno, de la comunicación, que eso es lo básico, el tema del trabajo en equipo, que eso también es clave para nosotros, el tema de, bueno, en cuanto a nivel de líderes, lo que es gestión de personas, liderazgo, ¿no? El tema de la empatía, nosotros hacemos muchas, bueno, en nuestra área hacemos muchas actividades de labor social también, y también involucramos al resto de colaboradores a que sean partícipe de ellos, ¿no? Incentivar este tema de compartir también con el resto de personas que más lo necesitan. El tema de tolerancia a la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque Interseguro, si bien es cierto, es una empresa que te mide por objetivos, ¿no? O sea, si bien es cierto, tú puedes hacer tus actividades diarias, pero adicional te ponen otros objetivos y tienes que ir a ese ritmo. O sea, cada vez la compañía te exige más, va a un ritmo más acelerado, más rápido, ¿no? Y eso va de la mano a la adaptabilidad al cambio. Y también lo que valoramos y lo que estamos incentivando este año es el tema de la innovación, ¿no? El tema de la creatividad, hacer cosas diferentes y que sumen a tu equipo de trabajo y que tengan un impacto directo a la compañía.
¿no? Y bueno, el tema digital también, que esto definitivamente como parte del grupo también ya se está implementando varias cosas digitales, pero estamos al corriente con eso, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, son varias competencias, pero que están relacionadas. ¿Y le dan como que peso alguna o más importancia a otra? ¿O son como que son las principales y Son las claves, en verdad. Le vamos a dar más peso dependiendo de la situación, el contexto, ¿no? De hecho, este año, por ejemplo, le vamos a dar mucho peso al tema de la innovación y al tema de lo digital, por ejemplo. ¿Y qué esperan, por ejemplo? O sea, nos comentaste un poco desde la visión comercial, que esperan alguien que sea proactivo, que sepa comunicarse muy bien. Y, por ejemplo, para el área administrativa, ¿qué esperan de una persona en cuanto a su comunicación? O sea, sí, del área administrativa, de hecho, igual una comunicación asertiva, ¿no? Una comunicación de mucha... Si bien es cierto, si no estás de acuerdo con algo, que expreses tus ideas, que expreses lo que sientes, igual no es malo, ¿no? Pero sí es bueno, se valora mucho de qué forma lo haces, ¿no? El fondo. Bueno, el perfil administrativo es un poco más reservado, su nivel académico es diferente, es un poco más alto, ¿no? Entonces, normalmente el perfil administrativo, su comunicación, digamos, no es tan espontánea o extrovertida como un comercial, ¿no? Es un poco más reservado y se entiende, y eso no es malo, ¿no? Es su perfil. Pero normalmente ahí su lenguaje es más profesional, un poco más elaborado, ¿no? Más atinado en ese aspecto. Pero de la misma manera, o sea, tanto un administrativo o un comercial, evaluamos mucho que seas una persona muy prudente, atinado, que mantengas buenos estilos de comunicación, un estilo asertivo, o sea del puesto que seas, ¿no? Desde un practicante hasta un gerente, un vicepresidente. y ya dentro de la organización, al principio nos comentaste un poco que hacen como que evaluaciones, pero tal vez no son como que fijas o un poco más espontáneas, ¿no? Comentas, ¿tienen algún método de evaluar o solo hacen así, solo espontáneas o en caso de que se vea que hay algún problema como que grave? ¿Evaluaciones que en el momento de la entrevista? No, cuando ya uno, por ejemplo, se desempeña, no sé, se hacen evaluaciones anuales para ver qué tal bueno, está y si la comunicación es uno de esos temas. O sea, nosotros no hacemos una evaluación específica de comunicación, ¿no? Hacemos una evaluación netamente de desempeño. Si de repente en evaluación de desempeño uno sale bajo, ¿no? Un colaborador sale con bajo desempeño, y dentro de su plan de mejora está que mejore su comunicación, por ejemplo, tenemos que ver bien la causa, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo o de qué manera impacta esta competencia con sus actividades? No va a depender mucho del problema que tenga, pero nosotros como GDH no es que específicamente evaluamos solo esa competencia, ¿no? Es como que evaluamos todo tu desempeño, que implica muchas competencias, ¿no? Y al final, si vamos a hacer un consolidado de todas las personas que por ahí salieron bajas en el año, ¿no? Los ponderamos con puntajes, vemos y conversamos con el jefe de esta persona que salió baja en su desempeño y ya armamos todo un plan, ¿no? Pero no es que específicamente evaluamos esa competencia a todos, ¿no? No es algo así. Si bien no se evalúa la comunicación como una competencia y luego de hablar con el jefe, ¿qué soluciones más o menos relacionadas a la comunicación o qué alternativas de mejora proponen para las personas que salen bajos relacionadas a la comunicación más o menos? Mira, no me ha tocado, a ver, no entro en los planes de mejora. Bueno, sí, de hecho por ahí un par de personas nos tocó, más son funciones técnicas propias de ellos, no un tema de responsabilidad, pero también va un tema ligado a la comunicación, ¿no? Que a veces no comunican a tiempo si es que va a llegar tarde, ¿no? La comunicación, diversos medios. Ok, no tenías saldo para llamar a tu jefe, un WhatsApp de repente, o por ahí te las ingenias, ¿no? Si sabes que vas a tener un inconveniente, avisar con anticipación, ¿no? O sea, de hecho esto es relativo, pero por ahí
el tema va más de la mano que la persona no expresa a tiempo de repente algún problema inconveniente que va a tener. Y ahí entra la comunicación. O sea, no se comunica con el jefe, no lo dice, ¿no? Entonces, en ese momento lo que se hace es conversar con el colaborador y preguntarle, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué sucedió? Cuéntanos. Y es ahí donde escarbamos la información. Y en cuanto a aspectos más relacionados a mandos directivos, por ejemplo, el tema de comunicación asertiva, escucha activa, ¿cómo lo manejan acá? ¿Los capacitan o relacionado a Sí, ello? ellos tienen, por ejemplo, los líderes, cada año tienen talleres, tienen capacitaciones, de hecho tenemos convenio con proveedores donde se les da estos talleres porque es clave para ellos, esa competencia ya está desarrollada en ellos, ¿no? Porque manejan gente, ¿no? Entonces, no solamente por el manejo de gente, sino también porque ellos participan de comités de gerencia, ¿no? Entonces tienen que dar ideas bastante súper claras, sintetizar la información. Entonces, esa competencia para ellos tiene que estar bastante desarrollada y es clave porque de hecho su comunicación tiene que ser bastante asertivo, a la vez también tener mucha influencia, ¿no? Mucha persuasión y a la vez comprensión también a la persona, ¿no? Y mucha empatía a la vez, ¿no? Entonces, y tienen que adaptarse a cada tipo de característica personal que tiene su equipo de trabajo, no todos son iguales, ¿no? Entonces, sí ellos, su comunicación debe ser bastante desarrollada. Y ya como una pregunta final, más que una pregunta, una recomendación, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes y normalmente buscamos prácticas? ¿Qué recomendación nos podrías dar desde tu visión y desde tu experiencia sobre cómo comunicarse y desenvolverse en una entrevista de trabajo? Ok. Mira, lo que siempre les he dicho a todos los chicos que ya se entran a prácticas o cualquier posición es que sean ustedes mismos, ¿no? De hecho, nosotros lo que nos gusta es evaluar tal como tú eres, ¿no? Si tú eres una persona directa, demuéstralo. O sea, no buscamos un prototipo de persona ideal, porque no lo hay, ¿no? Lo que nosotros buscamos es evaluar a la persona tal como es, ¿no? Así como te miras al espejo, o sea, tal cual, ¿no? Sí que mantengas una comunicación bastante clara, ser seguro de lo que dices, defender tu posición, pero también dejando al resto que participe, ¿no? Entonces, ustedes que de hecho están en un proceso de terminar su carrera, ¿no? De hecho en procesos de entrevistas para prácticas, básicamente yo les recomiendo que sean ustedes mismos, ¿no? Y si por ahí no se sienten seguros por la ansiedad, practicar, ¿no? Un día antes, de repente conversar con tu hermano, con tu mamá, no sé, a ver, pregúntame, hazme preguntas, a ver cómo es mi nivel de argumentación, ¿no? Entonces, por ahí como que sueltas el miedo y cuando ya estás en la entrevista es como si nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo clave es ser tú mismo, ser claro en tus ideas, si hay que defenderlas en el momento, si lo consideras, y compartir con el resto, ¿no? Si es que estás en una evaluación grupal. Entonces, esas son cosas que nosotros valoramos mucho y de hecho va de la mano con lo que la compañía también busca, ¿no? Porque no vas a estar en un puesto aislado, tienes que conversar con el resto, ¿no? Entonces, eso implica también. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, creo que eso es todo. Entonces, esto, en verdad, muchas gracias por tu tiempo y por tu ayuda. Nos va a ser muy importante para el trabajo. De hecho, tenemos un presente por tu colaboración. ¡Qué lindo! Te hemos traído un recordito de recuerdo de la ¡Ay, qué universidad. lindo! Gracias.